Listo. Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a la Feria Expo GPA. Regresamos con el ingeniero Maximilian Sawatzki, gerente de ventas de Latinoamérica de la empresa Bravender GmbH de Alemania. Entonces, ahora vamos a presentar equipo MetaStation para extrusión en laboratorio. Ingeniero Max, quedamos en buenas manos. Por favor, inicie su presentación y muchas gracias, como siempre, por ilustrar este tema. Muy amable. Listo, Giovanni, gracias por la introducción. Bienvenidos también por mi parte nuevamente a mi segunda presentación de hoy. Sí, yo soy, como dijo Giovanni, yo soy Max Sawatzki de Bravender, Alemania. Somos, como ya mencioné, fabricantes de equipos de laboratorio para control de calidad, asuntos rheológicos, investigación y desarrollo para plásticos y cauchos. Gracias por su presencia. Ya hemos hablado hoy en la mañana un poco de nuestra unidad de accionamiento de nuestro reómetro, el MetaStation. Hoy en la mañana fue un poco con respecto en conjunto con una amasadora, ¿sí? Más para control de calidad de compuestos de PVC, en este caso fue un PVC rígido. Ahora vemos ese mismo reómetro, esa misma unidad de accionamiento, pero en uso con una extrusora de monotornillo de un diámetro de 19 milímetros el tornillo y una longitud de 25 D. Ahí vamos a ver entonces que este equipo es bastante versátil y, como veremos, se puede usar también para hacer extrusiones a escala de laboratorio. Y digamos a nivel de laboratorio, sí, veremos su versatilidad en cuanto a la extrusión y se muestran algunas de las diferentes soluciones, digamos, modulares que manejamos en Bravender para la extrusión a nivel de laboratorio. Como pequeña introducción, pues lo que ya mencioné, demostraremos la variedad de equipos que tenemos. Hay diferentes versiones del MetaStation que se puede usar para la extrusión a nivel de laboratorio y veremos algunos ejemplos y diferentes variantes y configuraciones. Y nuestro enfoque durante ese seminario va a estar en general, al inicio, en los beneficios que brinda la extrusión a nivel de laboratorio. ¿Por qué es importante? Porque a veces es útil usarla. Las ventajas de un equipo modular también en comparación con un equipo, digamos, compacto o standalone. Y vamos a ver las diferentes variantes del MetaStation y al final veremos una aplicación ejemplar a través de un video de una extrusión de laboratorio desde nuestro laboratorio en Alemania. Listo. Bueno, ¿por qué es importante la extrusión a nivel de laboratorio? Pues, ¿o qué beneficios da a los productores o procesadores de plásticos o también de cauchos? Pues por un lado es que se usa menos material y por lo cual hay menos desperdicio. No hay la necesidad de tener el proceso de producción y realizar las pruebas con la máquina grande, con la máquina industrial, sino tenemos una pequeña máquina, una pequeña extrusora en el laboratorio, por ejemplo, y ahí podemos realizar las pruebas con menos material, en menos tiempo y sin necesidad de tener que parar el proceso de producción. Se puede realizar control de calidad y análisis de materia prima, por ejemplo, ver la extrudibilidad de un nuevo compuesto, un nuevo material, cómo se deja extruir, etc. Se pueden probar de mejor manera en esa máquina pequeña las propiedades de extrusión de diferentes materiales. Se puede hacer investigación o optimización de características de proceso y no hacerlo en la máquina grande. Se usan frecuentemente nuestras extrusoras a nivel de laboratorio para el desarrollo de nuevos productos, optimización de recetas, realizar desarrollo de nuevas formulaciones
y así no influimos al proceso de producción. Esos son en general los beneficios que ofrece la extrusión a nivel de laboratorio. O sea, en general, ahorrar material, ahorrar tiempo y al final ahorrar capital, pues dinero, y el proceso de producción no se tiene que parar, sino puede continuar. Aquí ahora vemos el equipo que ya vimos, nada más ahora acoplado una extrusora de monotornillo que ya vimos. Esa es una posible configuración para extruir con un equipo Brabender a nivel de laboratorio. Vemos la unidad de accionamiento Metastation 4.E, ¿sí? Que es el reómetro, y ahí conectamos ahora no la amasadora, como vimos hoy en la mañana en la primera presentación, sino una extrusora de monotornillo de diámetro de 19 milímetros con una longitud de proceso de 25D. También operado, aquí lo vemos, lo reconocemos por los colores, por el software MetaBridge. Se puede poner en un soporte, en una base con ruedas, como lo vemos aquí, pero también es posible posicionarle en una mesa de laboratorio. Y sí, se le pueden conectar, digamos, al Metastation diferentes extrusoras con diferentes dados, también diferentes cabezales para diferentes aplicaciones, y así también ser más flexible y no para cada aplicación tener que comprar otro equipo, sino tener un equipo, cambiar unos accesorios y ya ser más flexible y más versátil y ofrecer una gama más amplia de aplicaciones. Aquí vemos otra posible configuración para extruir a nivel de laboratorio con Brabender. Aquí vemos que acoplamos al mismo reómetro, el Metastation 4.E, que acoplamos una extrusora, en este caso de doble tornillo corrotante, de diámetro de los tornillos de 20 milímetros y longitud de proceso de 40D, o sea, un poco mayor, pero todavía a nivel de laboratorio, dependiendo del material, con una capacidad de producción hasta máximo 20 kilos la hora, dependiendo del material y de los parámetros. También aquí operado por el software MetaBridge, y se pueden usar pues diferentes sistemas de dosificación, volumétrico, gravimétrico. Se pueden usar diferentes equipos posteriores de la aplicación. O sea, ahí se puede jugar un poco también, dependiendo de la necesidad, qué dado voy a usar, si después pongo una peletizadora, etcétera, dependiendo de la aplicación. Y aquí vemos ahora una visión conjunta de posibles soluciones Brabender a nivel de laboratorio en cuanto a la extrusión. Vemos los equipos modulares, ¿sí? Y los equipos compactos que también manejamos, de mono y de doble tornillo. Una extrusora de monotornillo normalmente que vemos en el lado izquierdo, en la columna izquierda, se usa normalmente solo para dar forma a un producto o a través de un cabezal que se le pone, o para ver la extrudibilidad de un material de nuevo compuesto, o también para mediciones continuas de viscosidad mediante un dado especial que fabricamos también nosotros. Y las de doble tornillo que vemos aquí en la columna derecha de la pantalla, es más bien para hacer compuestos, nuevas formulaciones, crear nuevas formulaciones, etcétera, y ver el comportamiento también bajo la adición de diferentes aditivos, por ejemplo, porque como tiene varias aperturas a lo largo de la longitud del proceso, ahí se pueden ir agregando a través de más dosificadoras otros aditivos, pues. En general se usan para el desarrollo de recetas o producciones a nivel de laboratorio, para master batches, compuestos o analizar la extrudibilidad, etc. Pero hoy nos enfocamos un poco más en los equipos modulares, ¿sí? Que vemos arriba, en la fila de arriba, que consisten entre una unidad de accionamiento, ¿sí? En este caso el Metastation,
separado y una conexión o un attachment, un anexo, digamos, separado, por ejemplo, una extrusora, pero también es posible, como vimos en la mañana, una amasadora, por ejemplo, para realizar otros análisis. Un punto importante, ¿por qué modular? ¿Por qué Braven también ofrece soluciones modulares? Pues por un lado, porque nos da mayor flexibilidad y versatilidad al poder conectar, digamos, un rango mayor de conexiones y así, teniendo esa posibilidad, se pueden realizar más aplicaciones también, no solamente una, sino uno puede tener una amasadora, pero al mismo tiempo una extrusora, por ejemplo, y así ser más flexible y hacer más investigaciones en el laboratorio. Y además es más fácil de usar y es digamos, la solución más económica en comparación con las soluciones más compactas. Esas son las ventajas de la modularidad y por eso los equipos modulares que también manejamos. El Metastation, que es el reómetro o la unidad de accionamiento, es una solución modular y los beneficios que brinda ese Metastation son los siguientes. Por un lado, como ya vimos, nos ofrece un rango mayor de aplicaciones, ¿sí? Amasadoras, extrusoras de diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Un rango mayor de parámetros de proceso que podemos ver, torque, tasas de cizallamiento, temperatura, presión, etcétera. Y además, bueno, ya mencionado también, es más flexible que los equipos anteriores, más compacto, cabe mejor en una mesa de laboratorio y también tiene el software que es muy amigable, el software integrado, ¿sí? Con una pantalla táctil y no se requiere otro hardware, otra computadora externa, por ejemplo, para poder operar. Del equipo Metastation, digamos, el Metastation es un término general y de este equipo hay diferentes variantes, como vemos aquí. Se distinguen, por ejemplo, en potencia, velocidades, torque, máximo torque, zonas de calentamiento, tamaños, etcétera. Aquí lo verán. Tenemos ahí 4 variantes diferentes, que es el Metastation 4.E, el 8E, el 8 y el 16. Y la letra E en el 4 y el 8E significa que es de calentamiento eléctrico, ¿sí? Integrado, que lo tiene integrado. En los demás, en el 8 y en el 16, se necesitaría un docking station adicional para realizar el calentamiento eléctrico. Significa que no está integrado. Y si lo vemos también, vemos ahí al lado también las zonas de calentamiento en el 4E y en el 8E, y en los demás no lo tiene. Ahí necesitaríamos una docking station adicional. Depende de la necesidad del cliente, de las aplicaciones que se quisiera realizar para determinar cuál de esos reómetros sería el adecuado. Vamos a ver los variantes un poco más en detalle. El Metastation 4.E, potencia del motor 4.2 kilowatts, velocidad máxima 185 revoluciones por minuto, 200 Newton metros el torque máximo y, como es muy importante, un control de temperatura exacto para ciertos procesos, tiene 6 zonas de control de temperatura incluido. Eso es muy importante para una exactitud, una precisión en el proceso. El Metastation 8E, que es el hermano mayor del 4E, digamos, ya tiene una potencia del motor de 8 kilowatts, 200 revoluciones por minuto, la velocidad máxima, y llega hasta un torque máximo de 400 Nm y tiene 8 zonas de control de temperatura incluido. Significa que ofrece aún una precisión más alta para controlar las temperaturas del proceso. El Metastation 8
Igual vemos aquí los datos técnicos y se necesitaría, como ya mencioné, un docking station adicional para los calentamientos y el MetaStation 16. Ahí tiene una potencia de motor de 16 kilowatts, que es bastante alto. Hay también de dos variantes. Una variante sería tener una velocidad alta de 400 revoluciones por minuto y un torque máximo de medición hasta 400 Nm. Otra variante lo requeriría hasta 500 Nm. Muy bien, aquí, bueno, ya lo mencioné todo anteriormente, vamos ahí equipo por equipo. Aquí vemos, por ejemplo, que se necesitaría el docking station para controlar la temperatura y así se ve en esos dos modelos, ¿sí? Para, por ejemplo, también aplicar una amasadora más grande o una extrusora de doble tornillo, por ejemplo. Bueno, como ya conocimos hoy en la mañana el software MetaBridge, tal vez lo voy a mencionar nada más rápidamente. Los equipos están equipados con el software MetaBridge que desarrollamos en Bravender, en nuestro departamento de software. Es un software bastante amigable, así siempre se ve ¿cómo se dice? La pantalla inicial, se pueden hacer nuevos ensayos, se pueden cargar curvas de referencia, se pueden cargar ensayos antiguos, se pueden abrir los manuales, se pueden hacer correlaciones entre diferentes ensayos y cargar diferentes curvas en un mismo diagrama para compararlas. Y está basado en web, no requiere una instalación complicada, sino nada más se hace un login, ingresar a través de un navegador con una contraseña y un usuario, y se puede también acceder al software, al equipo no solamente a través de la pantalla táctil integrada, sino también a través de una tablet, de su computadora en la oficina, de un smartphone también, no estando en el laboratorio o en la fábrica, sino también estando, por ejemplo, en una feria personal, y así uno puede también tener desde su celular, digamos, tener acceso al equipo. O sea, va a ser el equipo, digamos, un equipo inteligente, pues. Así se ve, o aquí vemos unos pantallazos del software, nada más ejemplares para la extrusión. En el izquierdo vemos la configuración del equipo, de los equipos integrados o involucrados. Vemos que ahí está la extrusora con ciertas zonas de calentamiento, ¿sí? Cada uno configurable y cambiable. Vemos ahí tenemos una dosificación. Vemos también el dado y también los equipos posteriores, que en este caso es... bueno, solo se ve el dado, pero también se vería, digamos, la pelletizadora, por ejemplo. Y se ve entonces, en el mismo software, se ve la completa periferia de mis componentes, y se deja ver y también controlar mediante ese software MetaBridge, ¿sí? Y en el pantallazo del lado derecho se ve un diagrama típico de un ensayo corriente y de extrusión, y la configuración también ahí abajo. Vemos valores de temperatura, vemos presión, vemos velocidad y su comportamiento a lo largo del tiempo. En verde, por ejemplo, la presión, en rojo la temperatura, en la zona de temperatura 1, etcétera. O sea, así se ve el diagrama. Aquí nuevamente unas curvas de presión en rojo, velocidad en azul. Se pueden hacer perfiles de temperatura, perfiles de velocidades, de revoluciones por minuto, y así ver el comportamiento del otro parámetro, digamos.
Y por ejemplo, en el lado derecho, aquí en esta página, vemos que un pantallazo donde puedes cargar ensayos ya realizados, digamos, para analizarlos o crear una correlación entre ellos, ¿sí? Es el software de correlación que tiene como fines estadísticos más bien, o de evaluación. Eso es posible. O sea, se guardan los ensayos anteriores y se pueden comparar uno con el otro. Ahora, bueno, un poco más del software MetaBridge, porque es una característica bastante importante. El MetaBridge también da soporte o controla, como ya mencioné, toda la periferia, digamos. Por ejemplo, los equipos posteriores, como la peletizadora o la cinta transportadora o también los dados. Y aquí en la diapositiva se ve, por ejemplo, una configuración con una extrusora, dosificadoras, dos dosificadoras, de hecho, una para material sólido en la posición 0D y otra para una dosificación líquido, donde dice bomba número 1. Vemos las diferentes zonas de calentamiento, vemos las revoluciones de la extrusora, las diferentes temperaturas seteadas y las temperaturas reales en las zonas de calentamiento de la extrusora. Vemos también un sensor donde dice T1, un sensor de temperatura que se pone al final de la longitud del proceso, y un sensor de presión P1 que mide la presión al final del proceso, y todo es controlado a través del software MetaBridge e identificado también automáticamente. Bueno, ahora un poco vemos unos ejemplos de posibles tornillos, ¿sí? Vemos aquí ejemplos de monotornillo para nuestras extrusoras de monotornillo, tornillo de 3 zonas, con zona de entrada, zona de compresión, zona de expulsión, un tornillo de núcleo progresivo que aumenta constantemente ahí el diámetro del tornillo, y también un tornillo de dispersión, por ejemplo. Tenemos también una extrusora de doble tornillo cónico que se ofrece, digamos, bastante para aplicaciones de PVC. ¿Y por qué una de doble tornillo cónica para PVC? Porque esa es contrarrotante, no es corrotante, sino contrarrotante, y giran, digamos, hacia afuera, el lado hacia la pared, los dos. Y uno a la izquierda, otro a la derecha, digamos, y así el PVC recibe, digamos, menos cizallamiento, es un tratamiento más suave que uno corrotante. Esos ahí también manejamos diferentes tornillos con diferentes geometrías para la aplicación adecuada en PVC. Igual también tenemos ya más bien para extrusoras de doble tornillo una gran variedad de elementos de tornillo para poder configurar o armar uno mismo los tornillos dependiendo de su aplicación requerida, y así se ven, por ejemplo, diferentes elementos de mezcla, elementos de amasado, elementos de retención para aumentar la presión, etcétera. O sea, esos elementos existen también, y uno tiene la flexibilidad para armar su propio tornillo dependiendo de su necesidad de aplicación. Y además de eso, ya verán, manejamos también una gran variedad de dados o de cabezales que se pueden acoplar a la extrusora de doble tornillo. Puede ser de monotornillo o de doble tornillo. Tenemos dados para medir también la viscosidad continua, o sea, en línea, y ver el comportamiento del material bajo diferentes temperaturas y presiones. Tenemos cabezales que nada más dan forma en pellets, por ejemplo, filamentos, cintas o láminas, etcétera. Y ese cabezal para hacer la medición de la viscosidad continua ya es un poco especial, es para realizarlo de manera, digamos, continua y no descontinua.
como en un reómetro, por ejemplo, sino lo acoplamos a la extrusora y así se puede hacer continuamente la medición de la viscosidad. Y estos dados, por ejemplo, no solamente dan formas, sino también miden propiedades como la viscosidad, propiedades reológicas, con un software especial también. Bueno, sí, hace obviamente sentido usar el dado de su producto. Significa que si hacen películas, si producen películas, por ejemplo, de, no sé, polietileno de baja densidad, por ejemplo, se usaría también en la extrusora de laboratorio un dado de película con la misma geometría para simular, digamos, el proceso de producción a nivel de laboratorio. Ok, aquí también para completar la línea de extrusión, o sea, tenemos ahí la unidad de accionamiento modular, acoplamos la extrusora, por ejemplo, de monotornillo, un cierto dado, y también fabricamos nosotros equipos posteriores para completar, digamos, el proceso o toda la simulación de la producción. Ahí tenemos winders, o sea, embobinadoras de filamentos, pero también de películas, por ejemplo. Tenemos en las embobinadoras de las películas, también existe la posibilidad de integrar una cámara especial para ver impurezas, por ejemplo, en las películas o detectar impurezas. Tenemos un equipo que es para láminas de aire soplado, tipo bolsas, para hacer digamos, el soplado y también a continuación embobinar esa lámina. Existen cintas transportadoras, nada más existen baños Marías para enfriar, digamos, el filamento y a continuación se posiciona una pelletizadora para cortar el filamento en pellets. Toda esa variedad existe y lo fabricamos nosotros. Y bueno, como último, quería otra vez también mostrar un pequeño video, de una extrusión de un caucho a nivel de laboratorio con nuestro Metastation 4.E y una extrusora de monotornillo con un diámetro de 19 milímetros y una longitud de proceso de 10 por 19. Y ese ensayo es para probar el comportamiento de fluidez o el flow behavior en inglés de caucho y componentes de caucho según la norma internacional de ASTM D2230. Y déjenme ver si puedo compartir el video un momento, por favor, que está en YouTube. Déjenme ir rápidamente para ver si se puede, a ver. Y ahorita comparto otra vez mi pantalla, eso como final de la presentación. A ver, déjenme ver. Voy a compartir otra vez la pantalla. El video también es público, está en YouTube, ya lo deberían poder ver y muestra ese ensayo rápidamente. Sí, vamos a medir el comportamiento de fluidez de un caucho con esos componentes. Ahí vemos el Metastation, ahí acoplamos una extrusora bastante pequeña para, sí, caucho natural y sintéticos es adecuado. Se puede simular el proceso y obtener también los datos como ahorita lo vemos en el diagrama y también en valores en el software MetaBridge que ya vimos. ¿Sí? Y se registran estos valores, por ejemplo, lo de las zonas de calentamiento de la extrusora, de la temperatura de masa del material, el valor digamos, del melt pressure, del fundición, de la presión de fundición, digamos en español, el torque y la velocidad de giro de la extrusora del tornillo. Tenemos en gráfico, pero también los valores, como lo vimos ahí. Y pues así sería la solución modular, como vimos aquí. Modular, y vemos diferentes tipos de cabezales, pues para diferentes materiales, diferentes aplicaciones.
Sí, también se podría alargar la longitud de proceso de manera modular también. Y bueno, pues eso sería nuevamente por mi parte en cuanto a la modularidad que ofrece Bravender, en cuanto a la extrusión a nivel de laboratorio. Espero que les haya gustado. Estamos presentes en nuestro stand. Con gusto podemos hablar. Agradezco la atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniero Max, muy amable por todos sus comentarios. Ha sido excelente. Es una presentación bastante extensa, detallada de todas las aplicaciones del equipo MetaStation para Gracias. extrusión y en el monotornillo, en todas las aplicaciones. Y Sí. pues básicamente muchísimas gracias. Cualquier inquietud, por favor, háganla saber al ingeniero Maximilian en el stand, que estará con mucho gusto disponible para atenderlos. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Gracias igualmente. Buenas tardes, estimados amigos. Continuamos en la tarde en la feria Expo GPA con las siguientes conferencias. Los esperamos a partir de las 12:30. Tenemos una conferencia con el ingeniero Guillermo Loaiza de GalCoach, y a partir de las 2 de la tarde la conferencia de Gintec Tecnología. Quedamos atentos, los esperamos y les haremos saber el nuevo link para que puedan tener la comunicación correspondiente. Pueden encontrar el link en la descripción y muchísimas gracias, los esperamos.